En la actualidad en Coespal hay más de 100 asociados, eh, más de 11.000 agricultores que trabajan para nuestros asociados, donde producen en 32.500 hectáreas de superficie, donde casi 25.000 hectáreas son de invernadero y dan trabajo a 60.000 empleados. Con respecto a la producción comercializada, el año pasado, todos estos datos los he sacado de la memoria de Coespal, pues producimos 2,5 millones de toneladas, donde el 53% se exportó, ¿no? 1,3 millones de toneladas. Con respecto al seguimiento de la campaña pasada, la producción de frutas y hortalizas pues, fue un 6% menos y destaca la caída de la producción de los cultivos de piel no comestible como la sandía y melón, entre un 24 y un 21%, ¿no? Los motivos del año pasado pues, fueron el tema, sobre todo climático, de Calima, donde no trabajó bien la colmena, ¿no? Y faltaron kilos. Con respecto a precio y facturación, fue una muy buena campaña, más de un 30% de media, y el punto negativo fueron los costes de producción, que de media también se incrementaron en un 26%. Con respecto al porcentaje de representatividad de los cultivos, bueno, pues el pimiento hace ya años que ha pasado al tomate, con un 24% de representatividad. Después el tomate con un 20%, el pepino con un 16%, sandía un 14%, calabacín un 8%. Voy aquí, creo que sería esta. Bueno, y luego, con respecto a al destino de las exportaciones por volumen, pues bueno, el mercado más importante es Alemania con un 32%, Reino Unido un 15%, Francia un 12%, Países Bajos un 10%, Polonia un 7%, Italia un 4%, ¿no? Luego en esta diapositiva, pues bueno, con respecto a la distribución de nuestra producción, más o menos 1 millón de toneladas se exportan a la Unión Europea, unas 254.000 toneladas se exportan al resto de Europa, incluido con Reino Unido, donde se exporta casi 200.000 toneladas y 11.000 toneladas al resto del mundo, ¿no? Y destaca en el resto del mundo, sobre todo, Canadá y Estados Unidos. Canadá con 6.000 toneladas y Estados Unidos y Marruecos con 2.000 toneladas, ¿vale? También podemos observar que el año pasado han bajado moderadamente las exportaciones a nuestros principales países de destino, ¿no? Destaca positivamente Italia con un 30% más. Y ya por último, he puesto ahí pues amenazas que podemos tener a corto y medio plazo, ¿no? Sobre todo competencia de otros orígenes productores de terceros países, como Marruecos, Senegal, Turquía. Falta por las autoridades implantar en los acuerdos bilaterales las cláusulas de espejo, las famosas cláusulas de espejo. Eso quiere decir tener las mismas reglas de juego que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Luego, la burocratización excesiva de la Unión Europea, ¿no? Nos hace menos competitivos. Ahora se nos viene el cuaderno de campo digital, el uso sostenible de fitosanitarios, nos quieren bajar a la mitad los fitosanitarios, también los fertilizantes, nos quieren disminuirlo, tema de la ley de envases, todo eso nos va a hacer menos competitivos. Luego otro problemón es el agua de riego, ¿no? Aunque aquí somos una provincia donde somos muy eficientes con el agua de riego, es un problema que va a venir, ¿no? Para quedarse. Y hay que estar atentos y reaccionar a tiempo. Luego, reducción de consumo de fruta y hortalizas frescas. Por la inflación y por otros temas, por ejemplo, nuestro mercado en Alemania ha bajado un 20% el consumo.
y en España en 10 años ha bajado un 11% el consumo. Por tanto, habrá que hacer una gran promoción para incentivar el consumo, ¿no? Luego también un problema son los intereses bancarios. Otro es el desperdicio. Me acuerdo, llevo un año en Coespal y estuve con una empresa de cultivo al aire libre muy importante en Almería, llevando al grupo Jung y con los comerciales, y se quedaban alucinados del desperdicio que había de lechugas en el campo, ¿no? Muchos kilos, casi un 20%. Eso es mucho dinero. Por tanto, creo que hay que informar y formar mejor a los consumidores para que sepan qué desperdicio hay en el campo, ¿no? Y otro punto, que no lo he puesto ahí, o sí, el relevo generacional. Es un problema muy grande que tenemos. En el Congreso de Cooperativas hubo una mesa redonda de jóvenes agricultores y creemos que es un problema a medio plazo, ¿no? Y nada más. No sé. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en primer lugar, pues yo creo que Vicasol es una empresa muy conocida en la zona, pero quiero pues destacar varias cuestiones que para nosotros allí en lo que es la cooperativa son muy importantes. Vicasol es una cooperativa que agrupa en torno a 950 agricultores, se cultivan en estos momentos en torno a 1.800 hectáreas y estamos poniendo en el mercado en torno a 230 millones de kilos de hortalizas en nuestro mercado, fundamentalmente Europa, la Europa conocida, incluido Reino Unido. Hay cuestiones muy importantes que nos gusta poner de manifiesto, y es que Vicasol es una cooperativa de primer grado. Históricamente y filosóficamente hemos intentado y siempre hemos querido que esto sea así, porque entendemos que los agricultores tienen que estar todos en un mismo nivel y los esfuerzos, digamos, tienen que ser recompensados de la misma forma para cualquiera de los componentes de lo que es la cooperativa. Y esto pues nos lleva a otra cuestión. Nosotros agrupamos agricultores de tipo medio, no son agricultores demasiado grandes, son agricultores de tipo medio, que en su día, hace ya cerca de más de 40 años, pues se unieron pues, para abordar la comercialización y quedarse o obtener una mayor rentabilidad por esa comercialización. Por tanto, nosotros no entendemos la comercialización sin la producción y la producción sin la comercialización. Entonces, cuando abordamos esa parte de comercialización, que es de la que vamos a hablar aquí esta tarde, pues la hacemos, digamos, desde una perspectiva quizá algo distinta a la empresa meramente comercial. Vicasol es una empresa firmemente arraigada a este territorio. Los agricultores de Vicasol no tienen ningún interés en irse a cultivar a otras zonas, en invertir en otras zonas, en crear riqueza en otras zonas. Por tanto, cuando se habla de sostenibilidad, entendemos que lo que es una cooperativa, como es Vicasol, que hay otras, y esta tarde hay aquí algunas de ellas, pues entendemos que nosotros intentamos darle esa sostenibilidad a nuestra actividad en esta zona, en este momento, creando riqueza no solamente en la agricultura, sino toda la industria auxiliar, que nosotros entendemos que genera trabajo y riqueza para nuestros agricultores, y lo que es lo que son nuestras almacenes de manipulado. En los almacenes de manipulado, que tenemos 4, este es el más nuevo, pues trabajan en torno a 2.500 personas y bueno, pues la facturación de lo que es Vicasol está en torno a los 300 millones de euros. Pasa la diapositiva. Bien, son datos de APROA. Nosotros como ya digo, para nosotros es importante la comercialización y la producción, la generación de riqueza aquí, en Almería. Entonces nosotros, una cuestión para nosotros es muy importante, aquí se ve uno de nuestros productos estrella que está perdiendo fuelle en estos últimos tiempos, son las exportaciones a la Unión Europea más Reino Unido de cada uno de los países. Como se ve, Almería está el azulito, resto de España, Bélgica, Francia, Países Bajos, Marruecos. Entonces aquí vemos de cada uno de los meses del año quiénes son nuestros competidores.
porque este es nuestro mercado, porque se habla de mercados incipientes, Oriente, se habla de Asia, se habla de Emiratos Árabes, se habla de Estados Unidos y Canadá, pero a mí me gustaría saber cuántos productos de Almería terminan en esos mercados. En proporción son muy pequeños. Nuestro mercado es este y este mercado es el que tenemos que defender. Entonces, un trabajo que nosotros estamos haciendo en la cooperativa y que yo creo que teníamos que hacer en el sector es analizar mes a mes qué pasa en Almería, cómo podemos quitar cuota de mercado a nuestros competidores, evidentemente sin perder esa rentabilidad. Ahí está la dificultad. En productos como el tomate, pues vemos que quién es nuestro principal competidor, evidentemente Marruecos. Entonces hay que analizar por qué está ocurriendo eso y cómo podemos contrarrestar eso. Hay quien opina desde un punto de vista más comercialista que lo suyo sería que nos fuéramos a producir allí, pero eso rompería desde un punto de vista de cooperativa de agricultores, pues esa primicia o esa primera base que decíamos, y es que nuestros agricultores no están, digamos, muy interesados en irse a cultivar a otras zonas. Entonces, evidentemente, la estrategia para tratar de ganar mercado y seguir siendo competitivo en este producto, evidentemente, es completamente distinta a la que deberíamos de tener con este otro. Este producto de la berenjena, otro producto muy importante para el sector y, por supuesto, para Vicasol. Es nuestro cuarto producto en importancia, en donde aquí podemos ver que durante mucho tiempo de la campaña dominamos el mercado y evidentemente la estrategia para posicionarnos en esos mercados europeos, estamos hablando Europa, la Unión Europea más Reino Unido, pues evidentemente la estrategia para mantener, digamos, el mercado, dominar el mercado, manejar los precios, evidentemente aquí es otra. Yo entiendo que mientras que el otro tenemos que trabajar en la productividad, en el tomate tenemos que trabajar en la productividad, aquí tendremos que, evidentemente, seguir trabajando en la productividad, pero sobre todo manejar la oferta. En este momento, mediante la interprofesional y la extensión de normas, tenemos unas posibilidades enormes de trabajar para mantener los precios y seguir, digamos, manejando el mercado con respecto a la berenjena. Igual que pasa con la berenjena, pues pasa con el pepino en ciertos meses, en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y a entender en estos meses concretos cómo podemos hacer para mejorar, porque ahí vemos que Almería, que es el azul, más España, pues prácticamente hay unos meses desde noviembre prácticamente a marzo que tenemos lo que es el mercado de nuestra mano. Igual pasaría con el calabacín, que es un producto que está tomando mucho impulso, porque es un producto, entendemos que desde el punto de vista del consumidor, un producto muy interesante y que también podríamos, mediante esa gestión de los volúmenes y de los mercados europeos, sacarle una mayor rentabilidad para nuestro sector y para nuestros agricultores. Yo no quiero extenderme más, pero yo creo que es una importante cuestión de debate, puesto que nuestro mercado entiendo que es la Unión Europea más Reino Unido, y bueno, pues para seguir trabajando con esta. Y por supuesto, darle las gracias a Juan Carlos Pérez y al trabajo que está haciendo APROA en cuanto a toda la información, que tenemos información a disposición de los asociados, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el presidente y el gerente de Hortamar, una cooperativa roquetera que fue fundada en 1977. Nosotros, bueno, pues somos más de 200 socios y tenemos más de 350 hectáreas. Nosotros nos gusta llamarnos como una gran familia, ¿no? Y nuestro trabajo también, bueno, es enteramente en Almería, tanto en el poniente como en el levante. Bueno, yo quería hacer mi exposición de una manera, bueno, como más general, ¿no? Sin tantos datos. Como veis, quiero empezar por un marco actual, decir dónde estamos, un análisis, unos retos y unas perspectivas y un futuro. Bueno, en el marco actual tenemos un entorno exigente por la expansión comercial de terceros países. Caso fundamental de Marruecos, como todos sabemos, ¿no? Que es
quizás el país que nos está haciendo mayor competencia. Ya hace unos años que nos han superado en los tomates y no falta tanto para que nos superen en otros cultivos. Entonces, una cosa a tener muy en cuenta, ellos están haciendo sus deberes, que se habla mucho de que les falta agua y, bueno, les falta relativamente. Han puesto ya a disposición una desaladora que han puesto un montón de hectáreas en funcionamiento y tienen un proyecto próximo de poner otras 100.000 hectáreas con otra desaladora nueva que van a hacer. Bueno, incremento de costes en todas las fases del negocio. Necesitamos de un mayor control financiero. Bueno, al final estamos en una oferta y demanda, ¿no? Y los precios no los podemos controlar. Es verdad que este año hemos tenido unos precios aceptables que nos han permitido asumir todos esos gastos tan exagerados que hemos tenido, incluso que se han multiplicado por 3 en algunos casos. Pero bueno, eso todos los años no va a pasar. Entonces es muy importante que controlemos todos los gastos desde el agricultor hasta que ponemos el producto en los supermercados, para cuando vengan momentos difíciles poder continuar. Pérdida de flexibilidad laboral. El nuevo convenio ha generado trabas en la gestión de los picos de producción. Bueno, aquí en Almería las producciones no son homogéneas. Cuando el tiempo nos cambia, hay picos muy grandes de producción que con el nuevo convenio que tenemos es muy difícil de gestionar. Y esto está haciendo que también se nos encarezcan mucho los costes. Dificultades productivas, reducción de la producción por plagas y también por alteraciones climáticas. Bueno, como ya han dicho el compañero, bueno, llevamos 2 campañas bajándonos mucho a la producción. Bueno, ha sido, pues bueno, como todos sabemos, las condiciones climáticas que hemos tenido estos 2 años han sido perjudiciales y además las nuevas plagas que están viniendo, que al retirar un montón de materias activas que antes contábamos con ellas, pues no podemos combatir con esas plagas. Estamos intentando, bueno, con la lucha biológica, pues estamos intentando pues ir sobrellevándolo, pero la baja de producción es considerable. Ralentización de ciertos segmentos de mercado, el ecológico y la biodinámica. Bueno, estos eran 2 segmentos que se le estaba encontrando una rentabilidad y un refugio para las malas campañas que teníamos. Pero bueno, con la crisis que estamos teniendo, la falta de liquidez de las familias, pues muchas familias que compraban este tipo de productos pues están volviendo al convencional. Con lo cual, además que tenemos una mayor oferta, pues ya no es tan interesante como lo era antes. Bueno, el análisis y los retos. La planificación pasa por ser el centro de negocio. Toda innovación implica la adaptación de la oferta a la demanda. Bueno, esto pues cada vez esto es más importante. Nosotros las cooperativas llevamos muchísimos años planificando para intentar poner los productos que necesita el mercado. Pero eso cada vez es más importante. No podemos sembrar algo que el mercado no lo necesita o no puede asimilarlo, porque vendrán los problemas. Excesiva fragmentación de la oferta, proliferación de puntos de recogida de nuevas empresas que distorsionan el mercado y favorecen conductas especulativas. Bueno, pues no, todos los años están apareciendo un montón de nuevos exportadores, unos con más conocimiento, otros con menos, pero esto es lo que está dificultando mucho el comercio en general. ¿Por qué? Porque somos muchos los exportadores que le estamos tocando a los pocos supermercados que hay y lo único que estamos haciendo es perjudicarnos nosotros mismos desde aquí. Digitalización a nivel productivo para optimizar recursos hídricos y reducir el consumo eléctrico. Medio para facilitar la apertura de nuevas líneas y oportunidades de negocio. Bueno, como ya he dicho, Marruecos está siendo capaz y otros países de poner en el mercado productos más económicos que nosotros. Nosotros tenemos que optimizar lo máximo posible nuestros recursos para poder poner en el mercado a un precio razonable productos de primera calidad. Y por último, perspectiva y futuro. Recuperar la identidad originaria, tradición y vanguardia, espíritu de las cooperativas. Nosotros somos unos convencidos de que el cooperativismo es el modelo de negocio que nos va a llevar, bueno, nos ha llevado a donde estamos hoy
y donde nos puede llevar a un futuro mejor. Fomentar el marketing sobre la historia del campo almeriense. Caso del éxito con los aprovechamientos sostenibles de los recursos. Bueno, la gente que compra hortalizas necesitan saber de dónde vienen, quieren saber quiénes son los agricultores, cómo se cultivan, que están comiendo cosas sanas. La sociedad cada vez es más sensible en la forma de alimentarse. Entonces creemos que tenemos que vender, que lo hacemos muy bien, pero no sabemos venderlo. Tienen que saber lo que hacemos y nos irá mucho mejor. Facilitar y asegurar la continuidad de la agricultura a las siguientes generaciones de agricultores. Eso es fundamental. Yo, por ejemplo, soy de la segunda generación de agricultores, pero tenemos que hacer lo imposible para que nuestros hijos quieran seguir siendo agricultores y para eso tenemos que conseguir que puedan vivir dignamente de su trabajo. Muy bien, pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación en nombre de Casi y en mi nombre en particular. Y bueno, ¿qué contaros de Casi? Somos especialistas en tomate y algunas cosas más que os voy a contar a continuación, ¿vale? Esta presentación la he dividido en tres fases. Principio, la historia de Casi, de dónde viene Casi, porque no mucha gente la conoce. En segundo lugar, hablaré un poco de la comercialización en la actualidad. Y por último, los retos que se presentan en el futuro. Bueno, nuestra historia como cooperativa, somos la Cooperativa Agrícola y Ganadera de San Isidro, Casi, el acrónimo. Fue fundada en 1944 por un pequeño grupo de agricultores. Estos agricultores querían comercializar su producto en el mercado de abastos de la ciudad y así comenzó Casi. Comenzó vendiendo productos en el mercado de abastos y especialmente con el cultivo de la patata. ¿Por qué se buscó la patata o por qué esos agricultores querían comercializar patata? Porque el clima benigno que tenemos en Almería pues nos permitía en ese momento tener patata cuando otros orígenes no tenían. Por ejemplo, el País Vasco, gran consumidor, Francia y otra serie de países. Os voy a contar un poco en las diferentes décadas qué pasó con Casi y por qué Casi hoy en día es líder en la producción de tomate mundial. Durante los años 60, esta producción de patata alcanzó cifras significativas de unas 300 toneladas aproximadamente al año porque se importaba esa semilla de otros orígenes como el norte de Europa o incluso el norte de España. Esta elevada productividad que tenían en los sistemas de Narenau hizo que la parte del mercado central, ese mercado en el que vendíamos los productos, se quedara pequeño y obligó a esta cooperativa a situarse en otros almacenes más grandes que formaron el germen de lo que hoy en día la subasta o lo que se llama corrida en Almería. Durante los años 70 ya entramos en la comercialización de tomate y el tomate fue uno de los puntos en los que más se gestionó y en los que pasaron interesantes acontecimientos. Casi participó en varias gestiones para ayudar y promocionar la exportación del tomate al resto de Europa. Hablamos de hace 50 años, o sea, ya éramos líderes y precursores de esta exportación. Durante los años 80 fue la implantación y la consolidación del sistema de subasta en origen. Esto significa una subasta, para el que no lo conozca, no es nada malo ni bueno, es otro sistema de comercialización y otro sistema de mejora de negocio dentro de las empresas. En nuestra subasta ese producto manual, ese producto, el trato exquisito del producto, lo hacen los propios agricultores en sus instalaciones. Es la diferencia con respecto a una comercializadora pura y dura. Pero aún así en la subasta y en la comercialización, en ambas líneas de negocio, Casi tiene siempre presente a sus socios. Durante los años 90 y 2000 fue el auténtico despegue de Casi. Y bueno, pues durante estos años pues Casi extendió su negocio, se adquirieron otro tipo de instalaciones para también apostar en la exportación. Y bueno, pues aquí pone un dato significativo de que hoy en día pues somos capaces de hacer 1 millón de kilos solo en esa subasta al día. En la actualidad, pues Casi comercializa en torno a 230 millones de kilos por campaña. Tenemos una facturación media de 200 millones de euros en los últimos 5 años, aunque el cierre último auditado hemos facturado unos 220 millones. Y en la actualidad, pues nuestros agricultores lo forman aproximadamente unas 2.000 hectáreas con unos 1.800 asociados de una tipología u otra. Dentro de nuestros productos, principalmente, pues tenemos más de 200 variedades y tipologías de tomate, entre los cuales, pues bueno, destacar el cherry, el RAF, como todos sabéis, resistente a Fusarium,
Fue un RA endémico y un RA original de la zona de donde está implantada Casi, del Bajo Andará. Y bueno, pues es un tomate que prácticamente lo comercializamos en exclusiva y con una categoría excepcional. Luego apostamos por asurcados marrones, son un tipo de marmande para exportación. Pera liso, tomate larga vida, un tomate commodity, negro estos últimos años muy conocido. Tomate rama. También tenemos un tomate que se llama Rebelión, sus siglas son Rebel. Este producto lo tenemos en exclusiva en el mercado y este año somos sabor del año en toda Europa con este producto. Y bueno, aparte del premio, comentaros pues que es un producto que tiene muchísima larga vida, un producto excepcional, de un gran manejo de nuestros agricultores y la verdad que está en el mercado bastante demandado. Luego tomates rosas para los mercados bálticos, tomate beef, tomate corazón de invierno y corazón de buey. Creo que esta no es la presentación, creo que otra, pero bueno, me apaño. Cuando llega al final, pues... Bueno, nuestras marcas principalmente son Rebel, como he comentado, Casi Negro, Tomate Raf, Flamenco Choc Premium, el tipo de marmán de chocolate que hemos comentado, la reina de Casi es nuestra sandía y Casi Malinois para los países bálticos en tomate. Y esto creo que es lo que viene, que yo creo que no está. No, esta presentación no es. La puedo ¿Me dejáis un minuto que la descargue? Es que hemos tenido un problema informático y... Bueno, la actualidad, como comentaba, la variedad de las marcas. Tenemos esta serie de marcas y bueno, facturamos en torno a 220 millones de euros al año. Comentaros que Casi es una empresa global, ahora mismo estamos presentes en los 5 continentes y bueno, aunque nuestro mercado principal está en la Unión Europea, en la Unión Europea ahora mismo tenemos prácticamente el 45% de nuestras ventas se sitúa en lo que llamamos mercado nacional. El mercado nacional es prácticamente la península ibérica en su totalidad, el sur de Francia y el sur de Italia. Luego tenemos unas ventas divididas en lo que conocemos con la Europa vieja, el continente viejo. Estas ventas están enfocadas prácticamente en el 10%. Estoy de acuerdo con mis compañeros porque la cuota de Reino Unido ha bajado en los últimos años. El 25% lo dedicamos para Centro Europa, países como Alemania, Bélgica, Francia. El 10% a los países escandinavos, como son Suecia, Finlandia, Noruega. Y el otro 15% un mercado bastante emergente como los países bálticos, que son Letonia, Estonia, Lituania. ¿Y por qué el mercado se ha girado o ha tornado a estos beneficios que se habla de la agricultura de este año? En primer lugar, tuvimos un invierno atípico, gozamos de una salud en las temperaturas, tanto en España como en Europa, que permitieron a otros orígenes alargar esas campañas en el tiempo. Esto propició que los precios en origen en Almería estuvieran fatal. Fatal digo, es que fueron peores que la última media de los últimos 10 años. Es decir, durante octubre, noviembre y diciembre nos pensábamos que iba a ser la hecatombe, o sea, para todo lo que se escucha fuera. Luego estamos en un entorno geopolítico de una guerra de Ucrania que ha afectado directamente a la importación, exportación y compra de insumos. Esto a la agricultura, evidentemente, incluso la FAO comentó y hizo un estudio, porque bueno, pues se datan ciertos costes y se especulan ciertos costes de esos insumos por entornos geopolíticos. También el Brexit influyó, aunque no lo he puesto en la noticia. Todo esto son recortes de prensa que bueno, hemos ido sacando para explicar un poco qué ha pasado este año. Por otro lado, pues claro, esta crisis geopolítica deriva a una crisis energética y aquí, por ejemplo, veis un titular de Colanda frena la producción de hortalizas en invernadero y empurja los precios a comprar España. ¿Cuándo pasó esto? Pues evidentemente durante el invierno duro de Almería. Tenemos los meses de enero, febrero y marzo en que los países europeos en los que somos competencia no pueden producir porque efectivamente por esta crisis energética tuvieron un impacto muy alto en su cuenta de resultados y decidieron no plantar y alargar la campaña, que es lo mismo que pasó el año pasado y por eso tuvimos productos a final de temporada, ¿vale? Luego, por otro lado, pues el término de inflación. Todo el mundo está hablando hoy en día de la inflación. ¿Qué ha pasado con la inflación? Pues según el Banco Central Europeo, durante los 2 o 3 próximos trimestres entraremos en una recesión que no crisis. ¿Qué significa recesión? Pues que el decrecimiento de los países en el Producto Interior Bruto se va a ir viendo paulatinamente en los meses. Pero no hablan de crisis, es decir, no vamos a pasar por una hecatombe que pase algo económicamente hablando, ¿vale? Luego mis compañeros también han hablado del agua. Pues nosotros tenemos cooperativistas en todo el entorno de Almería. Y bueno, pues aunque como ha comentado tenemos, gracias a Dios, una buena salud en el agua. Esta buena salud es relativa porque nuestro aprovechamiento hídrico es muy alto, no como otra agricultura. Pero bueno, sí que hay una continua alarma, pues bueno, que hay poca agua, que hay mucha sequía y que hay que hacer un pacto de agua a nivel nacional para que ayude a nuestros agricultores a seguir demandando.
Luego otro titular fue Marruecos reduce la exportación de tomate para frenar su inflación. Evidentemente, tanto Marruecos como Turquía entran en juego en el mismo calendario. Y bueno, para proteger la inflación de Marruecos concretamente, pues ¿qué hicieron los gobiernos? Pues evidentemente proteger su economía y reducir esas exportaciones para que el precio en origen baje y puedan consumir ese producto. Y finalmente hablamos del virus. Nosotros hablamos mucho del virus del rugoso porque es un virus que afecta muchísimo al tomate, aunque también a otra hortaliza. Y bueno, pues las casas de semillas, el titular dice, pisan el acelerador para frenar el virus del rugoso del tomate. Afortunadamente, digo afortunadamente, casi ahora mismo goza de una buena salud en cuanto al virus del rugoso, aunque otros orígenes como Murcia, Argelia, Holanda, están bastante afectados. Casi por la particularidad que tiene de tener tantos agricultores con tan poca superficie y prácticamente tener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias dentro del invernadero, pues bueno, hemos encontrado que nuestra empresa, pues gracias a Dios, ahora mismo está a salvo, aunque estamos estudiando para el futuro nuevas variedades que nos protejan de estos ataques. Y finalmente, bueno, comentaros cómo ha sido la campaña. Nosotros en hortalizas tenemos muy poca cuota de mercado. Las hortalizas sí hemos tenido una disminución de kilos. Si veis, son kilos facturación-precio, los tres colores. Pues en hortalizas sí hemos tenido una disminución de kilos por esas condiciones climáticas que hubo. En los tomates especialidad, que nosotros llamamos especialidad, esas 200 especialidades que os he comentado, hemos tenido una reducción de un 7% en kilos, pero un 44% en precio. Y lo de abajo, los 4 son tomates que llamamos commodity. Son tomates con los que llegamos a las grandes superficies, que se vende muchísimo volumen. Esos tomates misteriosamente hemos recuperado cuota de mercado, hemos mejorado en kilos, sobre todo en tomate eco, pero no se afecta como se habla en el año de que hay un 15% menos de producción. ¿Por qué ha pasado esto? Porque casi ha recuperado una serie de socios y es importante el paso que hemos dado este año para recuperar esos socios y poder tener más hectáreas disponibles para la cooperativa. O sea, no hemos visto una disminución en nuestra facturación, en nuestros kilos, como se viene hablando este año, ¿vale? Por contra, como comentaba de Coespal, es la misma gráfica, pero en costes de producción. No todo es bonito, no todo lo que se dice es tan bonito, tanta rentabilidad, porque como veis, todos los costes, no hay ninguno hacia la izquierda. Todos los costes, tanto de producción, de manipulado y salida de nuestros almacenes, prácticamente han subido de media un 15-18%. O sea, evidentemente, llevamos un 18% de media acumulada este año, más un 20% de la campaña anterior. Los costes, en realidad, han subido un 35% en 2 años. Por lo que, evidentemente, no se habla mucho de rentabilidad, de que un año bueno, también hay que contrastarlo con este tipo de datos, ¿vale? Y sin más, pues bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y aquí estamos disponibles. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias a la organización por invitarnos y a todos vosotros por venir. Como veis, vengo de la Unión, pero hoy no voy a hablar de pepino ni de ninguna hortaliza. No voy a contar en esta parte de la presentación nada de lo grandes o pequeños que somos, porque creo que tenemos una mesa redonda que es propicia para él, ¿no? Y digo esto porque normalmente en nuestro trabajo diario nos enzarzamos a hablar de costes de producción, incremento de costes, marcos regulatorios, el papel de la Unión Europea, acciones de terceros países y nos metemos también en los despachos y nos ponemos a ver que sin márgenes, estructuras de costes, etcétera, y nos olvidamos de una cosa muy importante que es quién hace las cosas y quién se las come. ¿Vale? Las cosas las hacen nuestros agricultores y empiezan y terminan en personas, que son las personas, son los consumidores que consumen nuestros productos. Y tenemos que trabajar pensando en ellos, tenemos que trabajar pensando en qué quiere esta gente consumir. Entonces voy a hacer un pequeño repaso, no sé si la presento. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso por cómo se estructura la cesta de la compra en los bienes de consumo. Todo lo que consumimos en el día a día, digamos que estaría en ese circulito de ahí. Y como veis, la parte gris es alimentación dentro del hogar. Esta alimentación es donde nosotros vamos mayoritariamente, el retail, ¿vale? Toda esa parte gris que estructura la mayor parte del gasto es donde nosotros estamos enfocados mayoritariamente. También vamos a Horeca, pero muchas veces no de forma directa, sino a través de distribuidores. Si vemos lo que sería la evolución, que sería la tabla de la derecha, la buena noticia es que nos quedamos parados, no caemos, pero la mala es que no crecemos. Lo que está creciendo es
consumo fuera del hogar, un 20%. Está creciendo a doble dígito. Y si abrimos la estructura de esa composición, lo que vemos es que los dos cuadros de la izquierda serían alimentación dentro del hogar y en la derecha tendríamos alimentación fuera del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quiero vender más, es muy difícil que consiga vender más en alimentación dentro del hogar, porque la tarta, al final, es la que es. Y nos jugamos a quitar unos kilos uno a los otros, pero al final no construyen nada. Los crecimientos en gran consumo no son orgánicos, son financieros. Entonces, si quiero crecer, lo que tiene sentido para nosotros sería entrar en alimentación fuera del hogar, canal Horeca, y entrar dentro del hogar, pero en otras categorías que no estamos copando. ¿Cuáles son? Congelados, y ahí veis platos cocinados que están creciendo al 7%. ¿Vale? Esto es lo que ahora mismo está demandando el consumidor. No es el bloque, no es el grueso de consumo, pero es la tendencia. Si vemos la estructura, bueno, se han movido un poco las letras, pero si vemos la estructura, fruta y verdura, que veis ahí en naranja a la izquierda, es dentro de la alimentación dentro del hogar, es solo un 15%. O sea, la tarta es pequeña y nosotros nos estamos peleando por ese 15% que después se divide en hortaliza por un lado y fruta por otro, casi al 50-50. O sea que estamos partiendo ese 15% en dos. Pero digo más, si nos vamos a una pirámide de cómo se construye el valor de una categoría en el lineal, todo lo que cultivamos, todos los que estamos aquí, todo lo que hacemos, al final se juzga de esta manera, que es, no funciona el láser, pero bueno, es penetración, a cuántos hogares puedo llegar, frecuencia de compra, cuántas veces repite el consumidor en términos de volumen y en términos de valor, cuánto precio está dispuesto a pagar por mí. Por esto son importantes las marcas, porque si yo tengo una marca diferenciada que se llama Pepito Pérez, o La Unión, o Casi, o Vicasol, o la que sea, yo puedo decir, oye, yo soy capaz de traerte a más consumidores que compran con más frecuencia, que compran más kilos y que además pagan más por mi producto. Esa es la importancia de tener una marca. ¿Y qué nos da esto como resultado? Un precio medio y un volumen que construye, pues efectivamente, el valor de la categoría. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues esto es acumulado septiembre a septiembre de la campaña anterior. Son datos del Ministerio de Agricultura. Normalmente los datos se miden de enero a diciembre, pero estos están recogidos de septiembre a septiembre porque siguen el flujo de nuestra campaña. Lo que hemos hecho en este periodo es perder un 3,5% del mercado en valor, que se explica principalmente por una caída del 9,5% en volumen. El consumidor no puede controlar lo que cuesta las cosas, pero puede controlar cuánto se quiere gastar en ello. Entonces, lo que tenemos es que ha subido el precio en 7,1% y el comprador ha dejado de comprar, ha penalizado. Esto es una noticia regular para el sector, porque está comprando alimentación, no está dejando de comer, pero esa caída la está capitalizando otra serie de industrias alimentarias que no somos nosotros. Como consuelo, tenemos ahí el total de frescos, que es valor, está cayendo. Total de frescos me refiero carne, pescado, lácteos, etcétera. Ellos caen más, ellos caen un 4,4%, pero es que además caen en volumen un 8,6%, pero es que ya para colmo, el precio no están consiguiendo transmitir ese incremento de costes en el mismo sentido que nosotros. Nosotros lo transmitimos en un 7,1%, ellos lo transmiten en un 4,9%. O sea que muchas veces decimos, todo nos pasa a nosotros, tal. No es verdad. Los de los lácteos tienen sus problemas, los de la carne, los del pescado, todos tenemos problemas. Y lo importante es qué estrategia vamos a diseñar para poder mejorar estos resultados. Bueno, aquí se me ha trabado alguna diapositiva. No iba a esta, pero bueno, me sirve como reflexión, me apaño. En esta diapositiva vemos un cuadro con todas esas variables con fruta y verdura premium. Si analizamos todo lo que son las cestas de compra premium de fruta y verdura, con premium estamos entendiendo productos tipo mango, productos tipo aguacate, tomates de sabor, todas esas variedades que
pertenecen a unas cestas de compra que obviamente invierten más en nuestra parte del lineal, lo que vemos es que esta tendencia de incremento de costes no está afectando, no está penalizando a la compra de estos productos. Y esos productos tampoco tienen una penetración del 100% como sí lo tiene el resto de fruta y verdura. Por lo tanto, lo que tenemos es una oportunidad de, gracias a variedades de sabor o a nuevos productos, llegar a nuevos hogares, ¿no? ¿Qué ha supuesto esto para la Unión, este tipo de estrategias? Nosotros nos hemos centrado claramente en, vamos a hacer congelados que permitan llegar a Horeca, vamos a hacer procesados listos para comer y vamos a diferenciarnos con la línea de los tropicales. Mercado a menos 3,5, en ese mismo periodo nosotros hemos hecho un más 6,1, mercado en volumen a menos 9,5, nosotros hemos hecho un 14,5. Lo que decía antes es, habréis escuchado que hemos sacado una línea de seguros y servicios para el agricultor. El otro día hablaba con mis compañeros que llevan estas líneas y básicamente estábamos diciendo, joder, pues eso, todo nos pasa a nosotros, fíjate cómo está el mercado, la campaña es complicada. Y me decían, bueno, pues en el sector de los seguros, a nivel global, tenemos un problema, y es que con temas de cambio climático y tal, está habiendo más incidencias de desastres y catástrofes, y lo que habíamos pronosticado en un coste, resulta que nos estamos dando una pequeña hostia porque hay más catástrofes y hay más siniestros de los que esperábamos a nivel global, hablamos, ¿no? Bueno, al final lo que quiero decir con esto es que todos los sectores y sectores tan diferentes como este, como puede ser el mundo de los seguros, tienen crisis, tienen problemas, sus sectores se resienten, y lo importante es qué actitud tomemos nosotros y cómo hacemos, y si esperamos el marco regulatorio o no, o cómo trabajamos en base a lo que nos da el entorno. Nuestro aprendizaje, que no es ni mejor ni peor, simplemente es lo que hemos visto, lo que hemos vivido estos últimos años en el mercado, es que debemos ser capaces de llegar a nuevos canales, debemos diversificar la concentración de oferta. Antes veíamos que el 32% del producto que se está comercializando desde Almería iba a destino a Alemania. Nosotros tenemos, concretamente a Unión, una concentración muy alta en Alemania. Debemos ser capaces de diversificar países y clientes. Que el canal especialista, por sorpresa, también funciona muy bien. El otro día veía que había 7.500 municipios con unos 20.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, hay unos 7.500 ADRA en España que suman casi el total, la mitad de la población de España. Cuando vemos tendencias de consumo, muchas veces estamos pensando y estamos centrados en Madrid, Barcelona, Valencia, Globo, el iPad, cómo pedimos el delivery, una tendencia de vida acelerada. Es cierto y no, hay la mitad de la población del país vive en ciudades como Adra. Y también tenemos que darle respuesta, y eso tenemos que ser capaces de llegar a través de canales especialistas y de retailers que no son siempre las cadenas nacionales. Y luego el mercado premium también constituye una oportunidad muy importante para seguir copando distintos segmentos de mercado. Muchas gracias. Ana. Bueno, pues este era el guión que yo tenía preparado. Me voy a acercar bien. Este es el guión que yo tenía preparado y no voy a preguntar nada del guión, porque lo que venía en el guión ya lo habéis contestado cada uno de vosotros en las ponencias. Así que voy a pedir a esta parte de aquí que me busques la diapositiva de Vicasol, la última. Y vamos a hacer algo muy interesante que va a hacer que ninguno de los que estáis aquí os vayáis a ir hasta que yo termine. Y ojalá quizá venga más gente. Vamos a hacer lo siguiente. Como las preguntas ya han sido respondidas por cada uno de ellos en sus intervenciones, pues yo he ido tomando nota de lo más jugoso que cada uno de ellos ha dicho. Así que voy a preguntarle a cada uno sobre su intervención con la posibilidad de que cada uno de los otros cuatro a su vez respondan. Y así vamos a hacer un debate interesante y vamos a hacer que merezca la pena hablar de comercialización. La última diapositiva es una diapositiva que ha puesto José Manuel
que es el gerente de Vicasol, sobre la cuota del mercado del calabacín, ¿vale? Yo me voy a subir aquí para que lo veamos, voy a ser muy expresivo para que tengáis interés. Estamos viendo, este es el mes de mayo, hoy es 10 de mayo. La cuota del calabacín de Almería, ¿no, José Manuel? Es del... A ver quién lo dice por ahí. ¿Qué pone aquí? Fuerte, por favor. Vale, 77. ¿Esto es el resto de España? 77 más 10. 87. ¿A cuánto está cotizando hoy el calabacín? ¿El calabacín a cuánto está cotizando hoy en Almería? A ver, alguien que lo diga, por favor. Un agricultor, ¿a cuánto está? Vale, un agricultor que conozco, 40 céntimos, vale. Entonces la pregunta es la siguiente. Vamos a hablar de comercialización. Si Almería tiene, o España, el 87, el 90% del calabacín que hay en Europa ahora, ¿por qué vendemos a 40 céntimos? Quien quiera que me responda. Bueno, yo sí, si me permitís un poco, pues esta era un poco la reflexión que yo quería hacer, y por eso he puesto, digamos, dos tipos de productos distintos. El tomate, que tiene una casuística muy especial, que evidentemente es distinta, y luego he puesto tres productos: berenjena, pepino y calabacín. El calabacín sería igual que la berenjena, una cosa muy similar, en donde, digamos, en estos productos, yo en mi intervención no sé si he apuntado suficiente, se puede intervenir y tenemos herramientas para intervenir. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí, que conocemos la agricultura, se nos escapa que la producción de hortalizas, o sea, el consumo es bastante regular. Es decir, es bastante regular. Incluso los precios de venta en los supermercados, que son nuestros destinos, son bastante regulares, pero en cambio la producción es muy irregular. Entonces se producen unos picos de producción, fundamentalmente en estos productos, que suben y bajan tanto, y para mí tenemos la posibilidad y la herramienta de una forma inteligente para, evidentemente desde Almería, que yo creo que es un sector muy profesionalizado, de actuar sobre estos productos en los momentos donde se pueda, para corregir esos excesos de oferta y mantener los precios. Yo desde mi punto de vista, creo que es fácil y creo que deberíamos de ser capaces de hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta que José Manuel, que es el gerente de Vicasol, una gran cooperativa, que también sería una pregunta, ¿por qué es de primer grado? Porque Vicasol hace una concentración de la oferta con su propia estrategia, porque hay otras cooperativas de segundo grado, ¿se me escucha bien? Que lo que hacen es aglutinar a cooperativas, es otro modelo de concentración de la oferta, pero el de Vicasol es un modelo único en Almería y me gustaría que lo explicaras también. Bueno, único hay más, pero bueno, nosotros, digamos, es decir, al final nos hubiera sido mucho más fácil. Incluso fuimos la primera empresa que fusionó dos cooperativas, fuimos la primera fusión de cooperativas y de OPFH de Andalucía, y fue un proceso complejo. Lo que es una fusión, cuando hablamos de concentración de la oferta, esas fusiones como tal son procesos muy complejos, porque las cooperativas o sociedades agrarias de transformación no quieren perder esa identidad, y entonces cuestiones que serían claras de llegar a término, pues no se realizan. Nos hubiera sido mucho más fácil aglutinar oferta por ese camino, pero digamos, nosotros pues optamos por hacer una cooperativa de primer grado, siempre intentando que los agricultores estén en el mismo nivel, tengan las mismas oportunidades y el mismo acceso tanto a la facilidad de producir como de los beneficios que se obtienen. Digamos, esa un poco, en resumen, sería... se le presta al agricultor de Vicasol, le prestamos muchos servicios, hay que prestárselo a todos tienen el mismo derecho, en fin, todo está enfocado a que el agricultor tiene que tener un trato igualitario dentro de la cooperativa. Bueno, la primera pregunta, me voy a acercar mucho el micrófono porque yo creo que es mejor que me quede largo que quedarme corto en que no me escuchéis. La primera pregunta no era porque fuese Vicasol, José Manuel. La primera pregunta era porque ese dato yo no lo había visto. Yo conocía hasta ahora el dato de que en berenjena, en los meses de invierno,
Almería tenía la mayor cuota de mercado, casi el 90%, ¿vale? Sí, en berenjena lo conocía, pero lo que yo no conocía es que en calabacín es mucho más importante el calabacín que la berenjena. Vamos a poner los datos para entenderlo. El calabacín es la tercera hortaliza más importante de Almería. La tercera, ¿eh? Está el tomate, está el pimiento y un poquito por encima del pepino está el calabacín. Aunque digamos que este año en pepino ha subido por todo lo que ha ocurrido con el tema de Holanda. Pero el calabacín es un cultivo muy importante. De nada sirve que digamos que tenemos la cuota de berenjena del 90% cuando la berenjena es una hortaliza secundaria en Almería. Pero es significativo que en una hortaliza tan importante como el calabacín tenemos el mercado y tenemos los 40 céntimos. No sé si alguno del resto, Coespal, Hortamar, Casi o La Unión, esos datos los tiene Coespal habitualmente. Yo no sé si alguno queréis añadir algo, porque yo creo que es la gran pregunta. Esa es la pregunta de esta mesa de debate. ¿Cómo teniendo cuotas del mercado superiores o cercanas al 90%, vendemos las hortalizas así? Yo no quiero que nadie se me enfade, pero si yo estoy ahí y veo a un periodista aquí arriba, quiero que haga esta pregunta. ¿Alguien más quiere responder o por aquí no hay nada? Si quieres yo... Bueno, tengo. ¿Aquí? Vale. Bueno, yo creo que es un tema de oferta y demanda, eso es obvio. Mucha oferta hace que caiga el precio, eso está clarísimo. ¿Y por qué vendemos eso? Porque no hay regulación. Entonces, eso ya nos lleva a preguntarnos cuáles son las complejidades de un mercado regulado y hasta dónde se puede regular. Primero, el precio, obviamente, por ley no se puede pactar, eso es una cosa que está clara. Y por otro lado, hay una realidad que es la complejidad que entraña el regular un mercado como el de Almería. En primer lugar, necesitaríamos, yo creo que una unidad de criterio como el que está aquí expuesto, ¿no? Deberíamos de todos los que comercializamos, o al menos no los que comercializamos, una gran parte del producto, aceptar una verdad única, que sería esta, por ejemplo, en términos de volumen y también de precio. Luego, una vez que esté todo analizado, hace falta una estructura que sea capaz de reglar cómo vamos a limitar ese volumen para que pues nadie haga de las suyas, por decirlo. Luego tenemos que respetarlo y en caso de no respetarlo necesitamos una extensión de normas con un régimen sancionador. Muy importante lo que acabas de decir, ¿eh? Muy importante lo que acaba de decir el responsable de marketing de La Unión, porque esto va dirigido sobre todo a los agricultores que quizás no sepan lo que es la extensión de norma. La extensión de norma ha sido una regulación aplicada hace pocos meses, que hasta ahora no existía, que solamente la puede dictar la interprofesional que se llama Hortifruta, que obliga absolutamente a todas las comercializadoras, a todas, aunque no estén dentro de Hortifruta, a dejar de comercializar determinados productos si hay una crisis de precio. La extensión de norma, corríjanme, ha sido por primera vez dictada este año en 2 ocasiones con la berenjena. Pero vamos, yo viendo lo que estoy viendo del calabacín, falta tiempo para que lo hagan sobre calabacín. No sé si queréis comentar algo más al respecto. Bueno, sí, se me oye. Bien, es verdad que ahora tenemos esta nueva extensión, la extensión de norma, que bueno, esto puede ser la herramienta para poder regular esos altos y bajos de producción. Pues no olvidemos que estamos, bueno, es oferta y demanda, y la única manera que tenemos de no tener estos precios tan bajos es destruyendo mercancía cuando nos sobre. No hay otra manera. Y con la extensión de norma, pues bueno, ya lo vamos a poder regular. Y bueno, como tú bien has dicho, se ha hecho 2 veces este año en berenjena y creo que ha dado sus frutos. Tenemos que seguir trabajando, pero no podemos olvidar que habrá momentos que no podamos hacerlo, porque lo que van a hacer es terceros países desplazarnos del mercado y perder nosotros cuota de mercado. Que no es una cosa tan fácil, que es que te pones y lo haces y ya tiene efecto inmediato y no pasa nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque como bien ha dicho José Manuel en su intervención, si nos desplazan del mercado y terceros países nos van quitando nuestra cuota de mercado, pues ya sí vamos a tener un problema serio.
pero que sí, que se puede trabajar sobre esto y creo que podemos mejorar mucho. No. Hola, hola. Ahora, ¿se escucha? Sí. Bueno, puntualizando lo que ha dicho José Miguel con respecto a la extensión de norma que ha sido en el cultivo de la berenjena, este cultivo no está en Marruecos. Por eso ha tenido éxito, es lo que ha dicho. Si estuviese en Marruecos, sería mucho más difícil de que tuviese éxito la extensión de norma. Es justo lo que iba a comentar. A ver, el calabacín tiene una situación de exportación diferente y importación de terceros países. Evidentemente, esos precios, esa cuota de mercado está condicionada porque otros orígenes y las producciones propias de Francia, especialmente, que tiene muchísimo calabacín, no entran en juego hasta finales de mayo. Por eso he preguntado hasta qué mes de mayo, si era hasta el 15 de mayo o hasta el 30 de mayo. Eso cambia drásticamente a partir de ahora esa gráfica y se gira. Y bueno, también comentar una cosa. La concentración de la oferta siempre es buena. Si nuestras 5 empresas nos diéramos la mano y dijéramos el calabacín se vende a X precio, eso sería genial. Pero el problema es que estamos mirando solamente un mes. Lo que este señor hace en enero es diferente de lo que hace este señor en mayo y lo que hace ese señor en febrero. Entonces habría que darse la mano y concentrar la oferta durante los 12 meses. Hay que mirar la gráfica en todo el año. Vale. Perdón. Una última apreciación. Hola. Uy, ¿hay alguien que está hablando que no lo Soy yo. veo? Hola. Ah, sí, perdona. Es que es el único No que sé tiene si el este pinganillo. sistema marea más que ayuda. Bien, nada, una única apreciación sobre lo que ya hemos comentado. A nivel de retiradas de mercado, efectivamente, son un mecanismo, vamos a decir, válido, pero al margen de que haya terceros países metiendo ciertos productos, también hay un tema y es quién dice cuánto y cómo y qué. A lo mejor quitamos una cantidad que son las segundas, a lo mejor las segundas no son el problema, a lo mejor hay que quitar más de las segundas. Entonces, también es importante que alguien defina cuándo quitamos, cuánto quitamos, de dónde lo quitamos y cómo. Eso es bastante importante. Y después, a nivel de demostrarlo, creo que también es importante, porque hay otros orígenes que a lo mejor pueden hacer a través de aduanas, pueden tener un sistema. En nuestro caso no, hay libre circulación de mercancía y para bien o para mal yo puedo decirte que voy a retirar X, meterlo en un camión y sacarlo y no, aquí no ha pasado nada. Entonces, más allá de eso que acaba en un poco de rumor, ¿cómo se controla eso? Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta que seguro que os va a interesar muchísimo. Bueno, no sé si habrá más técnicos comerciales o agricultores por aquí. Voy a preguntar sobre la campaña de sandía. ¿Qué os parece? Eso es un temazo y eso no venía en el guión. Tampoco venía en el guión que desapareciese el precio. O sea, hace una semana yo no hubiera preguntado por la sandía rozando el euro, pero ahora mismo, con los precios que tiene, si soy periodista y no lo pregunto, por favor quítenme de la profesión. La pregunta es, ¿qué está pasando con la sandía abierta? ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere? Vale. A ver, este soy yo mejor. Este es el bueno. A ver, en sandía hemos tenido, pues evidentemente, una campaña típica. El principio de la campaña estuvo marcado por el final de la campaña del ciclo corto de, por ejemplo, tomate, pepino o calabacín. Este retraso, con los precios altos que hubo, hizo que mucha gente no plantara sandía precisamente porque todavía tenía precio en otros productos como el tomate. Licasol también comparte con nosotros los ciclos. El tema es que, claro, ¿qué ha pasado? Pues que al haber menos oferta de sandía, el precio evidentemente está muy alto en el origen, pero luego las tornas se han cambiado por la climatología. Si preguntamos en Europa en las últimas 3 semanas qué ha pasado, pues están pasando un invierno aletargado, es decir, todavía están en invierno y el consumo de sandía todos sabemos que va muy relacionado a la climatología, por eso el precio ha pasado lo que ha pasado. En origen tenemos un precio ahora mismo muy bajo porque hace muchísimo calor, pero donde van nuestra mayoría de las exportaciones todavía tienen frío. Bueno, además de lo que has dicho, que tienes toda la razón, tenemos que entender que nosotros hemos tenido aquí en Almería quizá la mejor primavera de la historia. Las plantaciones, vamos, yo he visto muchísimas y no he visto ninguna mala. Igual que el año pasado eran todas malas, todavía no he visto ninguna. Hemos pasado de producir comercial de 3,5 kilos a 4 por metro
a estar produciendo 7 kilos por metro. De hecho, en las estadísticas de Coespal, que yo las he visto, bueno, esta semana pasada, el año pasado se exportaron a Europa 3,5 millones de kilos de sandía y este año más de 10 millones de kilos. Si juntamos eso con lo que ha dicho el compañero, que hacía frío en Europa, pues está la tormenta perfecta. Bueno, antes de que siga respondiendo, hemos hablado, en este caso, de un aumento que duplicaría el volumen de sandía en el mercado. Argumento. El anterior argumento era la climatología, un invierno en Europa. Vale, pero ahora yo voy a preguntar por uno que no habéis nombrado. ¿Sabéis, entre el público, alguno de vosotros, qué es la sandía tipo Crimson? ¿Alguien sabe qué es la sandía tipo Crimson? De vosotros sí, ¿verdad? Bueno, la sandía tipo Crimson es la de Marruecos. Es una sandía gigantesca que yo me pateé con mi compañera Ana toda España en los últimos años. Hace 4 o 5 años no existía. La tipo Crimson yo la encontraba cuando iba a Murcia a las jornadas de sandía y me decían, esta es la sandía que se produce en Marruecos, pero ¿cómo es posible que años después no me la he encontrado masivamente en Mercamadrid, masivamente en Mercabarna, masivamente en las fruterías de las grandes ciudades? ¿Y cómo es que no es un factor? ¿No es un factor de caída de los precios la tipo Crimson? Es la pregunta. Quiero una respuesta de cualquiera de vosotros. Bueno, yo mismo te la doy. Claramente también es un factor. Es verdad, uno de los productos que va en auge en Marruecos es la sandía de los que yo comentaba. Y al ritmo que va, en pocos años nos puede superar también. Entonces eso es otro factor. Ya tenemos 3, no son 2. Ese factor antes no existía, ¿no? Antes existía en mucho menor. Siempre la ha tenido, pero eso se está multiplicando. Bueno, yo tengo dos hermanos tengo 2 hermanos en Estados Unidos y esa sandía se consume mucho. Y desde Coespal estamos muy preocupados. Hicimos en enero un viaje de prospección y el tema es, pues eso, que se están poniendo cultivos que antes no se ponían. Hay supermercados tipo Costco, que son americanos, que han puesto foco en ese país. Sobre la Unión Europea, también Reino Unido, han puesto foco en ese país y estamos muy preocupados por todo lo que está viniendo. Qué pena que no se te... Que no. Estamos muy preocupados por todo eso. Has comentado, Juan, el gerente adjunto de Coespal. Me están diciendo que hay prisa. Digo, Dios mío, si es que ahora cuando está interesante esto. Así que me voy a dar prisa y quiero también preguntarle a cada uno de ellos sobre algún aspecto que me ha resultado interesante en su ponencia. A Javier de la Unión le he entendido, y es muy interesante si nos lo puede explicar, que el consumo de frutas y hortalizas fuera del hogar es superior al de casa. No sé si es así o no. El consumo de alimentación está creciendo más fuera del hogar que dentro del hogar. Entonces, digamos que una vía de crecimiento para nosotros es el meternos en el canal Horeca de forma directa. Pero no, el consumo sigue siendo más fuerte dentro del hogar. Pero la aceleración, es decir, el crecimiento... La aceleración es mayor Vale. fuera del hogar. Era una de las preguntas que tenías y de hecho te hago otra repregunta. Luego has dicho el peso específico de las frutas y hortalizas, que luego a su vez había que diferenciar entre 50% cada parte. Es decir, que realmente la pregunta que yo creo que nos debe de preocupar es la impresión que me ha dado también con el testimonio de Juan de Coespal, es que cada vez se consumen menos frutas y hortalizas. Incluso habéis puesto el dato de Alemania y de España. Y la pregunta te la hago a Javier, pero al resto. Es decir, estamos aquí en una feria hortofrutícola, pero me da la impresión de que cada vez se consume menos frutas y hortalizas. Bueno, lo que pasa es que cada vez se consume menos fuera del canal donde se consumen las frutas y hortalizas. Y eso nos lleva a que, de alguna forma, penalice el consumo de frutas y hortalizas. Yo creo que es verdad que hay una serie de tendencias de consumo en favor de un consumo saludable, digamos. Efectivamente, la tarta es pequeña, como has dicho, está partido el total del gasto. Solo representamos un 15%, de ese 15% es mitad hortaliza y mitad fruta. Hay una tendencia de consumo saludable,
Pero yo creo que eso nos lleva a un equívoco. Y vender en exceso salud con nuestros productos es peligrosillo. Porque tú no vas al médico paliativamente, tú vas cuando te duele. Tú no vas al fisio o al traumatólogo para prevenir un tirón. Tú vas porque llevas no sé cuánto tiempo cómodo en tu sofá y de repente dices, oye, me ha dado un tirón. Entonces, cuidado con eso porque estamos apalancando nuestro producto en un concepto de salud y no de disfrute. Y lo que tira es el disfrute. Y la salud y la dieta es prohibición. Eso es lo que entiende una persona cuando dice dieta. Y luego Javier ha puesto también otra gráfica, son 3 preguntas las que te estoy haciendo, pero es muy importante porque venía menos valor, menos volumen y más precio. ¿Qué quiere decir? Que vendemos a menos valor, en menos cantidad, pero en el lineal está todo más caro. Efectivamente. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Una de ellas es qué capacidad tenemos nosotros de transmitir el impacto en nuestra cuenta de resultados a el precio a lo largo de toda la cadena de valor. Eso es un punto clave. Otro punto clave es dónde vendemos. Estamos vendiendo más, pasamos de un canal especialista, estamos pasando a un canal dinámico, a lo que sería la distribución organizada. Y ahí entran en juego esas variables que juegan de forma distinta, porque no compras igual cuando vas a una frutería que cuando vas a un supermercado, igual que tampoco compras igual cuando vas a un hipermercado. Entonces, esto también nos puede estar penalizando. Le voy a preguntar ahora al gerente o CEO de la cooperativa Casi, porque afortunadamente creo, y si no estoy viendo al presidente y algunos agricultores por aquí, creo que la campaña de tomate, voy a hablar solo de tomate, creo que ha sido buena. Y por fin, en la provincia de Almería están los datos de Coespal, se ha roto la tendencia que veníamos arrastrando en los últimos años de menos superficie de tomate. Se detuvo, hemos dado un pequeño brinco hacia arriba. Creo que la anterior y esta ha sido una buena campaña de tomate, pero me gustaría que el gerente nos diera algunos datos más de cómo han sido estas 2 campañas en el tomate y también si nos pueden enviar un mensaje positivo de cara a la próxima campaña del tomate, pese a los problemas de rugoso. Y ahora tengo que dar un par de datos interesantes en cuanto a la virosis del rugoso. Efectivamente, la virosis del rugoso en los últimos años, aunque no haya datos y es mejor no darlo, de cuántas fincas han sido afectadas, ya sabemos que han sido muchas, pero la buena noticia es que cada vez hay más variedades de resistentes. Es rara la casa de semillas que no tenga variedades resistentes al virus del rugoso en todas las tipologías, tomate grueso, tomate de pequeño calibre tipo cherry, pero además de las resistencias, ayer aquí, justo en la sala de abajo, es decir, donde se está celebrando el Congreso del Pimiento, se habló precisamente de estrategias para combatir el virus del rugoso, incluso si el agricultor no tiene variedades de tomate. Me vais a permitir que de esta información la hemos publicado en el Agro Auténtico hoy, pero creo que es de valor, Y esa conclusión de la primera jornada de ayer venía a decir, y ha habido ensayos con la Universidad de Almería, con empresas como Viagro, y empresas importantes, que hay estrategias para que las plantas de tomate infectadas con el virus del rugoso no lo expresen y puedan terminar el ciclo productivo cosechando tomates, ¿vale? Podéis mirar el Agro Auténtico y tenéis toda la información. Dicho eso, que creo que es muy importante, la pregunta es, ¿cómo ha sido el tomate estas últimas 2 campañas? Y si podemos enviar un mensaje positivo de cara a la campaña que viene. A ver, en cuanto has comentado lo del rugoso, normalmente las casas de semillas pasan un periodo de investigación e innovación en cuanto a esa semilla. El virus del rugoso no lleva tantos años entre nosotros. Todavía lo de la resistencia está un poco en duda. De hecho, tenemos una asociación con otra empresa en la que precisamente hemos comprobado que muchas casas de semillas dicen que tienen resistencia y tolerancia y hay una duda en eso, ¿vale? En cuanto a eso, Casi, en su departamento de I+D, pues está en continua innovación y en cuanto a mejora genética de esas variedades y esperamos, pues como he comentado antes en la ponencia, que no nos veamos afectados en el futuro
sobre el rugoso, porque este año, pues, debido a las buenas condiciones higiénico-sanitarias de nuestro invernadero, pues prácticamente lo hemos pasado por encima. Y otra cosa que no estoy de acuerdo en lo que has comentado, si nos está escuchando algún agricultor, yo creo que sí debemos de notificar el virus del rugoso en los invernaderos, porque esto nos hará que diferentes autoridades se tomen el tema más en serio y nos den alguna herramienta para controlar, por ejemplo, el mercado de la importación de semillas. En cuanto a la campaña del tomate, ya el año pasado tuvimos unos resultados históricos en Casi, como todos sabéis, tú también, que haces muchos estudios y artículos, pero este año, pues, francamente estamos teniendo un buen año también. Esperamos romper la tendencia esa de decrecimiento del tomate en los últimos 10 años. Ya con Coespal tenemos algún estudio hecho para incluso el futuro, y el mensaje esperanzador, pues básicamente es ese, que hemos recuperado cuota de mercado, hemos recuperado producción, hemos recuperado rentabilidad en nuestros agricultores y, por ejemplo, la cooperativa está creciendo exponencialmente en los últimos meses, ¿vale? Y quizás has comentado que se han recuperado socios, ¿no? Me parece entender. Sí, correcto. Muy bien. El mensaje no es que no se notifiquen, que se tienen que notificar, pero el comentario ha sido otro, ha sido que no hablemos de cuánta superficie tenemos para no asustar a los mercados. Era otro el mensaje. Te voy a preguntar también a cada uno de ellos ya para ir terminando, pero me gustaría, y vais preparando un último mensaje, se lo voy a preguntar al gerente de Vicasol. ¿Qué mensaje? Me gustaría que en el mensaje final hubiese un poco de autocrítica, es decir, los deberes que nos faltan y el mensaje positivo de lo que vamos a hacer. Para que no parezca aquí que todos los mensajes son un brindis al sol y lo guapos que somos, yo prefiero que sea, esto lo hacemos bien y esto lo tenemos que mejorar. Bueno, pues yo creo que como mensaje positivo ha habido durante estos años, son muchos años que llevamos ya en este sector trabajando, y si no hemos tenido la amenaza de Marruecos, hemos tenido el rugoso, el TRIPS, el otro TRIPS, y yo creo que tenemos una industria auxiliar que nos ayuda a combatir todas estas cuestiones de forma estupenda. Y luego, además, el agricultor de Almería, llamémosle, tiene una predisposición a luchar para ganar enorme. Y creo que las comercializadoras, y hablo de las comercializadoras, tanto cooperativas como no cooperativas, se hace un trabajo, llamémosle, que puede tener su crítica enorme. Por tanto, en ese sentido, yo confío que Almería va a seguir estando ahí, vamos a seguir luchando con esos competidores, con los tomates, vamos a seguir luchando con las sandías y pasaremos momentos malos, momentos buenos, pero al final nos quejaremos si están mal. Yo, para mí, que el consumidor en Europa y sobre todo nuestros clientes, nuestras cadenas de supermercados, que yo creo que cada día se colabora más con ellas, están contentas con nosotros. Si habiendo producto de calidad, yo creo que la preferencia está clara. Por tanto, yo en ese sentido es para lanzar un mensaje completamente positivo, además desde el convencimiento. Y luego, como mensaje un poco de autocrítica, hay deberes que tenemos que hacer. Nosotros no podemos decir que estamos cultivando y produciendo y comercializando unos productos de una exquisitez bestial y que los clientes no puedan ir a ver nuestros invernaderos. No me voy a extender en esto porque no merece la pena, pero para mí sí que lo merece, porque soy un enamorado de nuestras ramblas, de nuestras retamas en las ramblas, de los salados de la rambla, y no quiero ver en la rambla otra cosa que no sea eso. Bueno, casi para aplaudir eso último, ¿no lo podemos aplaudir entre todos? Es que a mí se me rompe el alma cuando voy con el coche ahí partiéndome por los caminos rurales y veo lo mismo que ves tú. Es que eso no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, como tenemos tantas administraciones que se superponen, esa rambla te pertenece a ti, la otra no sé qué, y las casas sin barrer, y vemos en la rambla lo que no debe estar en la rambla. Higiene rural es un debe. Juan, un mensaje positivo y también un poquito de autocrítica, como ha dicho Solón. Bueno, mensaje positivo, pues es uno de los lemas de Coespal, ¿no? Creo que estamos haciendo las cosas bien. Cuando sales fuera, pues ves cosas de tus competidores que pueden hacerlo mejor que tú, pero también cosas que ellos lo hacen peor que nosotros, ¿no? Lo he puesto en la transparencia, las amenazas que tenemos, ¿no?
hay muchos problemas en el campo y pues PAL pues tiene que intentar darle solución a los problemas que tienen sus asociados, ¿no? Es lo que hemos hablado del tema del agua, de competencia desleal de terceros países, etcétera, etcétera, Y etcétera. el 26% de los costes de producción, que lo has notado bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Bueno, y vamos a terminar con el presidente de Hortamar y las dos cosas, un mensaje constructivo y otro de mejora. ¿Cuál sería? Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos que mejorar principalmente es que necesitamos agua. Estamos teniendo muchísimos problemas con el agua. Los que entendemos un poquito de agua lo sabemos, se nos están salinizando los pozos aquí en el poniente, ya en los dos extremos del acuífero. En el levante se está cortando el suministro ya día sí y día no, y eso hay que solucionarlo. Tenemos que solucionarlo si queremos seguir adelante. Y otro problema que es muy importante, que no hemos hablado aquí de él, es el tema de la mano de obra. Necesitamos regularizar la mano de obra. Necesitamos personas cualificadas suficientes para poder hacer un trabajo que, bueno, un trabajo como tenemos que hacer para que el supermercado elija a nosotros antes que a los otros. Y eso, para mí, esos son las dos críticas principales y los dos problemas principales que tenemos ahora mismo en la actualidad. ¿Y el positivo, el mensaje positivo? Sí, en positivo, bueno, pues tengo que decir, bueno, soy agricultor de toda la vida, llevo en la empresa ahora dirigiéndola 5 años y yo creo que la nueva generación viene empujando, se está adaptando a las nuevas tecnologías, quieren aprender, se interesan y yo creo que tenemos futuro, pero tenemos que hacer las cosas muy bien y tenemos que poner en el mercado el mejor producto a un precio razonable para que no nos baje el consumo como está bajando en estos momentos. Pues un fuerte aplauso a los 5, por favor. Muchas gracias.